Felicidad perdida, de Guy de Maupassant. El señor Savall, a quien en Nantes llamaban el tío Savall, acaba de levantarse. Llueve. Es un día triste de otoño. Caen las hojas. Caen lentamente, entre la lluvia, como una lluvia más espesa y más lenta. El señor Savall no está alegre. Va de la chimenea a la ventana y de la ventana a la chimenea. La vida tiene días sombríos. Ya no tendrá para él más que días sombríos, pues ha cumplido 62 años. Es viejo, solterón, nadie le cuida. Cuán triste es morir así, solo, sin una afección cariñosa. Piensa en su existencia desnuda, vacía. Se acuerda de lo pasado, de su lejana infancia, de su casa, la casa de sus padres, luego del colegio, de los días de salida, de sus estudios universitarios en París, luego de la enfermedad de su padre, de su muerte. Volvió al lado de su madre y vivieron ambos, el joven y la anciana, apaciblemente, sin desear nada más. También murió su madre. Cuán triste es la vida. Quedó solo, y ahora pronto morirá a su vez. Desaparecerá, y todo habrá terminado. Ya no vivirá el señor Pablo Savall. ¡Qué horrible! Otras gentes vivirán, amarán, reirán. Sí, se divertirán y él ya no existirá. Raro es que se pueda vivir, reír, divertirse a pesar de esa horrible certidumbre de la muerte. Si fuese solo probable, podríase aún esperar, pero no. Es inevitable, tan inevitable como la noche después del día. Si por lo menos su existencia hubiese sido fecunda, si hubiese hecho algo, si hubiese tenido aventuras, obtenido triunfos, grandes placeres, satisfacciones de toda especie. No, nada. Nada hizo jamás, fuera de levantarse, comer y acostarse a la misma hora. Y así llegó a los 62 años. Ni siquiera se había casado como los demás hombres. ¿Por qué? Sí, ¿por qué no se había casado? Hubiera podido hacerlo, porque poseía algunos bienes. ¿Acaso le faltó ocasión? Quizá, pero esas ocasiones se buscan. La culpa de todo estribaba en su pereza. La pereza fue su gran enemigo, su defecto, su vicio. ¿Cuántos hombres malbaratan su existencia por pereza? Para muchos resulta difícil levantarse, moverse, ocuparse en algo, hablar, estudiar asuntos. Ni siquiera fue amado. Ninguna mujer había dormido sobre su pecho en un completo abandono de amor. No conocía las angustias deliciosas del que espera, el divino estremecimiento de la mano que se estrecha, el éxtasis de la pasión vencedora. Cuán sobrehumana dicha debe inundar el corazón cuando los labios se encuentran por vez primera, cuando el apretón de 4 brazos hace un solo ser, un ser soberanamente dichoso, de 2 seres enloquecidos uno por el otro. El señor Savall estaba sentado, con los pies junto al fuego, cubierto por una bata. Sí, su vida resultaba perdida del todo. Sin embargo, él la había amado.
Había amado secretamente, dolorosa, perezosamente como de costumbre. Sí, había amado a su antigua amiga, la señora de Sandres, la esposa de su viejo camarada Sandres. Ah, si la hubiese conocido de soltera. Pero llegó demasiado tarde, cuando ya era casada. A aquella sí que la pidiera en matrimonio. Cuánto la amó, sin tregua, desde el primer día. Recordaba su emoción cada vez que la veía, su tristeza al dejarla, las noches sin sueño que pasó pensando en ella. Por las mañanas se sentía menos enamorado que por las noches. ¿Por qué? Cuán linda era en otro tiempo, cuán graciosa y rubia y sonriente. Sandres no era el hombre que necesitaba. Ahora tenía 58 años. Parecía dichosa. Ah, si la hubiera amado en otro tiempo. Si la hubiera amado. ¿Y por qué no amarle a él, ya que había podido amar a Sandres? Si siquiera hubiese adivinado algo. Nada adivinó, nada vio, no comprendió nada. En tal caso, ¿qué hubiera pensado? ¿Qué le habría contestado si él hubiese hablado? Izabal se hacía mil y otras preguntas. Volvía a vivir su existencia tratando de recordar infinidad de detalles. Recordaba las largas veladas que pasó en casa de Sandres jugando al ecarte, cuando su esposa era joven y encantadora. Recordaba las cosas que ella le dijera, las entonaciones de su voz, las sonrisas mudas que le dirigía y que tantas cosas significaban. Recordaba los paseos de los tres a lo largo del Sena, sus almuerzos sobre la hierba los domingos, porque Sandres estaba empleado en la subprefectura, y de súbito se le apareció el recuerdo preciso de una tarde pasada con ella en un bosquecillo de la orilla del río. Habrían marchado de mañana, llevando empaquetadas las provisiones. Era un alegre día de primavera, uno de esos días que embriagan. Todo huele bien, todo parece dichoso. Los pájaros lanzan gritos más alegres, aletean con más fuerza. Habían comido sobre el musgo, bajo los sauces, junto al agua, dormida al calor del sol. El aire era templado, henchido de los colores de las sabias, y se aspiraba con deleite. ¡Cuán hermoso día! Después de comer, Sandres se había dormido a la Bartola. «He echado el mejor sueño de mi vida», diría al despertar. La señora Sandres había tomado el brazo de Izabal, y ambos habíanse alejado por la orilla del río. La joven se apoyaba en él, reía y decía: «Estoy achispada, amigo mío, achispada del todo». Él la miraba estremecido hasta lo más profundo de su ser, sintiendo que palidecía, temiendo que sus ojos fueran demasiado atrevidos y que el temblor de su mano revelara su secreto. La joven se había tejido una corona con largas hierbas y lirios de agua y le preguntó: «¿Le gusta a usted así?». Y como él no contestaba, pues no sabía qué decir y antes hubiese caído de rodillas, ella se echó a reír como a regañadientes y le dijo: «Anda, tonto, por lo menos se habla». Poco le faltó para que se echase a llorar, pues no se le ocurría una palabra. Ahora se le presentaba aquella escena con tanta precisión como cuando ocurrió. ¿Por qué le habría dicho aquello? «Anda, tonto, ¿siquiera se habla?». Recordó cuán tiernamente se apoyaba en él. Al pasar bajo una rama baja,
Había sentido el contacto de su oreja y se había apartado bruscamente, temiendo que ella creyera que aquel contacto fuera intencionado. Cuando le dijo, «¿No le parece que ya podemos volver?», lanzóle ella una ojeada singular. Sí, le había mirado de una manera extraña. Entonces no se fijó en ello, y ahora lo recordaba. «Como usted quiera, amigo mío. Si está usted cansado, volvámonos», contestó. «No es que esté cansado, pero Sandres quizás se ha despertado ya». Y ella contestó encogiéndose de hombros. «Si teme usted que mi marido se haya despertado, volvámonos». Al volver estaba callada y no se apoyaba en su brazo. ¿Por qué? Aquel por qué no lo había formulado nunca. Ahora creía ver algo que entonces no comprendiera. ¿Acaso...? El señor Zabal se ruborizó y se levantó trastornado como si 30 años antes hubiera oído que la señora de Sandres le decía: «Le amo a usted». ¿Era posible? Aquella duda que penetrara en su alma le atormentaba. ¿Era posible que no hubiese visto, que no hubiese adivinado? Ah, si fuera cierto. Si hubiera pasado razonando aquella dicha sin adivinarla. Se dijo entonces: «Quiero saberlo. No puedo soportar esta duda. Es preciso que lo sepa». Se vistió con rapidez. Pensaba: «Tengo 62 años y ella tiene 58. Bien puedo preguntárselo». Y salió. La casa de Sandres estaba al otro lado de la calle, casi enfrente de la suya. Fue hasta ahí. Una criadita le salió a abrir en cuanto sonó el picaporte. Se admiró de verle tan temprano. «¿Tan pronto, señor Zabal? ¿Le ha ocurrido algo?» «No, hija mía», contestó Zabal, «pero avisa a tu ama que desearía hablarle enseguida. Es que la señora está haciendo confitura de peras para el invierno y está en la cocina sin arreglar». «Bueno, no importa. Dile que se trata de un asunto muy importante». La criadita se marchó y Zabal empezó a pasear por la sala con paso nervioso. No se sentía nada turbado. Sin embargo, le preguntaría aquello como le preguntara el modo de hacer un guiso. Ya tenía 62 años. Se abrió la puerta, que dio paso a la señora Sandres. Era actualmente una mujer rolliza, de abultados carrillos, de risa sonora. Andaba con los brazos separados del cuerpo y arremangados, mostrando la piel manchada con gotitas de almíbar. Preguntó con inquietud: «¿Qué tiene usted, amigo mío? ¿Se siente enfermo, acaso?» «No, querida amiga», contestó. «Pero deseo preguntarle una cosa que para mí tiene una suma importancia y que me atormenta. ¿Promete usted contestarme con toda franqueza?» Se sonrió. «Siempre soy franca. Diga usted». «Allá voy. La he amado desde que la conocí. ¿Lo supo usted?» Riendo y con un acento que parecía algo de otro tiempo, contestó: «Anda, tonto. Lo vi desde el primer día». Zabal se echó a temblar y balbuceó: «¿Lo sabía usted? Entonces...» Y calló. Ella preguntó a su vez: «¿Entonces qué?» Zabal repuso: «Entonces, ¿qué pensaba usted? ¿Qué habría usted contestado?» Ella se rió con más ganas.
Gotitas de almíbar resbalando por los dedos caían en el suelo. ¿Yo? Usted no me preguntó nada. Supongo que no me tocaba a mí hacerle una declaración. Zabal dio un paso hacia ella. Dígame, ¿se acuerda usted de aquel día que Sandres se durmió entre la hierba después de comer, en que fuimos los dos solos por la orilla del río, lejos? Esperó. La señora Sandres no reía ya y le miraba con fijeza. Sí, lo recuerdo. Ya lo creo. Zabal añadió estremeciéndose. ¿Y si aquel día, si me hubiese atrevido, ¿qué hubiera hecho usted? Se echó a reír a fuerza de mujer que de nada se arrepiente y contestó con franqueza, con voz clara y con una punta de ironía. Hubiese cedido, amigo mío. Luego volvió la espalda y corrió hacia la cocina. Zabal salió a la calle abatido como después de un desastre. Andaba a grandes zancadas, sin cuidarse de la lluvia, bajando hacia el río sin pensar a dónde iba. Cuando llegó a la orilla, tomó a la derecha y la siguió. Anduvo largo rato, como impulsado por el instinto. Tenía el traje empapado en agua y el sombrero goteábale como un tejado. Andaba sin cuidarse de la fatiga. Por fin llegó al sitio donde almorzaron años antes del día aquel cuyo recuerdo le martirizaba. Entonces se sentó bajo los árboles sin hojas y lloró.